Bueno, muy buenas tardes, colegas y público invitado, estudiantes. Estamos muy orgullosos y felices de dar inicio a este seminario. Les deseamos la bienvenida a la sesión inaugural del Seminario de Historia de la Migración y la Ciudadanía en México, o lo que llamamos el SEMICIM, por sus siglas. Entonces nos da mucho gusto contar con la presencia, bueno, virtual por el momento, obviamente, pero con la presencia de tantos colegas. Veo que ya hay en el chat, en el Zoom, más de 60 participantes y otros más que nos acompañan por Facebook. Entonces, muchas gracias por acompañarnos esa tarde, colegas, estudiantes, pero también gente interesada en los estudios de la migración en México. Quiero también saludar al comité organizador, sé que están con nosotros, Daniela Gleiser del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Irina Córdoba también del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Pablo Yankelevich del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, su servidora del Departamento de Historia, y gracias al Instituto de Investigaciones Históricas por hospedar este Zoom y apoyarnos en el YouTube del Instituto. Bueno, antes de empezar la sesión formalmente, me gustaría explicarles a los que quizás no lo sepan cómo nació este seminario, que es un seminario joven, muy reciente, que cuenta con, pues tampoco unos meses, pues de hecho lo estamos lanzando esta noche, pero es una idea que nació hace pocos meses de un interés común de los colegas en crear un espacio de diálogo, de conversación, ¿no? De intercambio para los historiadores de los temas migratorios en México. México, que es un país con fuerte tradición migratoria, tanto inmigración como inmigración, podríamos decir, entonces migratorias múltiples, pero que no cuenta necesariamente con tantos foros para estudiarla históricamente, ¿no? Hay varios colegas migrantólogos que han creado espacios muy dinámicos para los estudios de la migración actual en México, y nosotros pues consideramos muy relevante abrir un nuevo espacio dedicado al aspecto histórico del fenómeno migratorio. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo camino que vamos a emprender. Y por supuesto, el seminario no solamente invita a los historiadores de la migración, sino también a los colegas interesados en el aspecto histórico de las migraciones, ¿no? Y este seminario no solamente quiere invitar a colegas de otras disciplinas, sino también de otros horizontes. Creo que eso es algo también a lo cual estamos sensibles los historiadores de la migración, dialogar con colegas de otras regiones, otros países, y creo que este primer evento pues va a dar preocupación y tenemos el placer entonces de contar con la participación de dos colegas que estudian la historia de las migraciones en México, pero también más allá de sus fronteras. Sin más, pues les voy a presentar los dos participantes a este conversatorio. Contamos con la participación, por un lado, de Adam Goodman, que historiador también y profesor en el Departamento de Historia de la Universidad de Illinois, Chicago. Su más reciente libro, multipremiado ya, es The Deportation Machine, America's Long History of Expelling Immigrants. Y pues Adam nos hace el favor esta noche de compartir con nosotros su apreciación y sus logros también como historiador de la migración. Y también contamos con la presencia de Pablo Yankelevich, con su amable participación. Pablo, que es profesor, director también de Estudios Históricos del Colegio de México, ha publicado muchísimos libros, casi una treintena, pero creo que el más reciente es el libro titulado Los Otros, Raza, Normas y Corrupción en la Gestión de la Extranjería en México. Entonces, colegas, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos. Y antes de iniciar el conversatorio,
simplemente quiero asegurar a los participantes que para el conversatorio como tal, vamos a mantener las cámaras apagadas, los micrófonos apagados del público, pero que luego cuando vamos a abrir la discusión, pues obviamente les invitamos a participar y a formular sus preguntas para los ponentes. Entonces, bueno, la preocupación que tenemos esta noche es realmente una discusión sobre los límites, las posibilidades, las formas, cómo se pueden hacer la historia de la migración. Es ver por qué también hacemos historia de la migración, qué es lo que nos diferencia y qué es lo que puede aportar a la disciplina histórica aquí en México y también más allá, ¿no? Entonces, colegas, para empezar este conversatorio con algunas ideas y lanzar la discusión, me gustaría retomar unas conclusiones que Pablo escribió en un artículo que se publicó el año pasado para los 70 años de la revista Historia Mexicana. Es un artículo en el cual Pablo nos hizo el favor enorme de hacer un censo de los artículos que se han escrito sobre temas migratorios de forma histórica, ¿no? En un tema amplio, un tema que toca varias facetas de la migración. Estamos pensando en dinámicas demográficas, formación de colectividades de origen extranjero, experiencias de colonización, políticas migratorias. Pablo nos hizo el favor de hacer este censo y pues creo que son unos 60, un poco más de 60 artículos a lo largo de las 7 décadas de la revista Historia Mexicana que se han publicado sobre esos temas. Lo cual puede parecer poco, ¿no? O todavía pues podemos pensar que hay mucho por hacer en este camino. Al contrario, si estamos viendo en Estados Unidos, hacer un censo de este tipo resulta una obra gigantesca. ¿Por qué? Pues porque creo que podemos decir que hay, en términos comparativos, hay muchos estudios que se han realizado en Estados Unidos sobre la historia sobre todo de la inmigración, pero no exclusivamente. Y me gustaría entonces que vayamos pensando en qué significa quizás desequilibrio que existen entre las dos historiografías de la migración. No sé si alguien se quiere lanzar entre ustedes dos. ¿Quién me podría explicar? Pablo, adelante. Sí, ándale, Adam. Bueno, buenas tardes los que están en México y buenas noches los que están en otros lados. Bueno, me da mucho gusto estar acá, estar con las colegas del seminario que se está lanzando y con Adam, que es un destacadísimo historiador, autor de un libro que espero que pronto se pueda encontrar en México en español, La máquina de expulsar. Bueno, a ver, no hay comparación. El peso de la historiografía sobre la migración extranjera en México no admite ninguna comparación con lo que sucede en este campo en los Estados Unidos. No admite comparación por la dimensión de estas colectividades extranjeras en la propia construcción de cada una de las naciones. Hay una pregunta que es, diría yo, central. ¿Qué tan determinante ha sido la migración en la conformación de la sociedad mexicana? ¿Qué tan determinante ha sido la migración en la conformación de la sociedad norteamericana? Y en México, efectivamente, el peso ha sido muy menor en términos cuantitativos. Estamos hablando de algunas decenas de miles de migrantes frente a flujos en Estados Unidos que se computan por millones y decenas de millones de personas. Pero aquí lo que creo que es interesante no es solo esta dimensión cuantitativa,
Si no, la pregunta que yo haría es, si son tan pocos en México, ¿por qué se nota tanto? ¿Por qué se habla tanto de ellos? ¿Por qué cierta, digamos, entre comillas, omnipresencia de lo extranjero en el relato nacional? ¿Qué papel le han asignado en este relato nacional a la presencia extranjera? Entonces, yo creo que estamos frente a una dimensión también cuantitativa y también cualitativa. Y es en esto último que me parece que valdría la pena detenerse y estudiar. Es una dimensión, la cualitativa, si se quiere, simbólica, una especie de ancla que fija cuestiones centrales en la construcción del relato nacional mexicano, de la identidad o de esto que llamamos identidad. Entonces, y esto es lo que efectivamente ha sido poco estudiado, y sobre eso podemos conversar. Es decir, en México hay un nosotros que se reconoce mestizo, que reconoce solo, bueno, hasta hace poco, solo dos afluentes, lo español y lo indígena. Estos han sido los campos privilegiados en los estudios. Y los extranjeros han sido de alguna manera vistos como estos extraños otros o estos marginales otros, ¿sí? Que no siempre se encontraron de una manera más o menos feliz con ese nosotros. Yo diría entonces de que el campo de los estudios en México de lo extranjero está fuertemente marcado por lo mestizo, el mestizaje, y a la sombra de este imperativo de nación mestiza, un mestizaje que, repito, solo admitía dos, ahora parece que admite tres, lo africano, ¿verdad? Se han empezado a estudiar, o se comenzó a estudiar, no hace mucho, para medio siglo, diría yo, de manera consistente, desde la antropología y desde la historia, el pasado de la migración. Y yo diría que si uno es historiador y no puede más que historiar el propio campo en el cual uno está trabajando. Y hay en los orígenes de la historiografía sobre lo extranjero en México, hay una preocupación, si se quiere, antropológica. Y esa preocupación antropológica, que luego podemos hablar sobre ella, tuvo una creación institucional, que fue un seminario que se creó en los años 70. Y ese seminario se llamó Seminario de Minorías Étnicas No Indígenas. Así se llamó el seminario, que era una manera un poco elusiva de hablar de dos cosas: lo negro, la negritud, lo afro, y los otros, los extranjeros, los migrantes. Es decir, yo creo que no hay mejor ejemplo en el propio nombre de ese seminario, que se crea, digamos, a la sombra de un gran antropólogo que se llamó Aguirre Beltrán y de una discípula, Luz María Martínez Montiel. Se crea este primer seminario en los 70 para estudiar a los extranjeros bajo esta pantalla de lo no indígena en México. ¿Sí? Y ahí podemos seguir hablando, pero tú me dirás, Catherine, hasta dónde manejamos los tiempos, ¿no? Pues creo que vamos a dar la palabra a Adam, pero creo que hay algunas ideas interesantes que nos mencionas, Pablo, entre otros. Creo que eso del peso de algunos mitos y del mestizaje es algo que indudablemente tenemos que tener en la mira para explicar también el trabajo o el interés por los temas de inmigración. Quizás en algún momento podemos pensar que esta noción de mestizaje escondió de cierta manera a un pasado nacional más variado quizás.
Y el otro que me reservo para más adelante, eso que mencionas de un componente institucional, de una voluntad por crear una red o un grupo de investigadores consolidados sobre ciertos temas. Creo que eso también puede explicar, en el caso mexicano, por qué en los estudios de la historia de la migración quizás no son tan antiguos y que estamos explorando un nuevo campo, ¿no? Hay algo institucional quizás en eso también. Adam, tú, ¿cómo ves desequilibrio, ¿no? En términos de intereses por la historia de la migración entre México y Estados Unidos? Sí, muchas gracias, Catherine. Y antes de nada, quiero agradecer a todas las organizadoras y al Instituto de la UNAM también. Pablo, qué gusto estar en conversación con ustedes. La verdad es que yo viví en México unos años, entre como 2012 y 2015. Yo estaba buscando un seminario así, precisamente así, de historiadores de la migración. Entonces, como agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes y con todos que también están presentes en esta llamada virtual. Aunque son tan distintas las historias de Estados Unidos y México, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Pablo. Por la parte como de la parte de, pues, el hecho que hay tantos millones, decenas de millones de migrantes que han llegado a Estados Unidos a lo largo de muchas décadas e incluso siglos. También hay mucho parecido en el sentido del papel del mito, como tú dices, Catherine, también. Y como Pablo mencionó, los mitos nacionales en Estados Unidos también han creado la idea de este país. Yo hablo desde Chicago, tal vez es la ciudad mexicana más al norte, pero en Estados Unidos, como la idea del país como una nación de inmigrante, surgió en cierto momento de la historia, no muy precisa, durante la Guerra Fría, ¿no? Justo antes del movimiento de derechos civiles en este país, que tenía mucho que ver con crear la idea de la nación como una nación inclusiva, una nación diversa, una nación como no comunista tal vez también en el contexto geopolítico, que aceptaba a toda gente. Y en este momento de los finales de los 50, la idea de la nación de inmigrantes surgió. Por una parte, gracias al libro del expresidente o presidente John F. Kennedy, ¿no? Que escribió un libro así, premiado con el premio Pulitzer, y ayudó a crear esa idea. Luego también por la diversidad de inmigrantes a Estados Unidos después de 1965, ¿no? De todas partes, pero sobre todo de América Latina, de Asia, de África, se diversificó mucho. Y también entonces no solo fue una nación de inmigrantes, que también tiene una connotación, yo creo, como de europeos que llegaron acá, se asimilaban, y hay esa idea de como nada más una migración unidireccional, ¿no? De inmigrantes, aunque eso no fue así tampoco. Espero que podamos hablar de las múltiples migraciones, como tú dices, ¿no? De emigrantes, de inmigrantes, de retorno, etcétera. Pero aunque son tan distintas por la parte de la cantidad de migrantes, como dijo Pablo, yo creo que hay mucho que ver con los mitos y cómo forman las ideas de las dos naciones y también quién excluye, ¿no? Como mencionaron, si sea por el mestizaje o por esa idea de la nación de inmigrantes que no incluye la gente indígena que sigue viviendo en Estados Unidos, no incluye la gente como traído acá como a fuerza, ¿no? Como esclavos de África. Estas personas no están parte de esta idea de la nación de inmigrantes, aunque forman una parte esencial de la historia de esa nación. Entonces lo dejo así, pero yo creo que aunque hay distintas, como en muchos sentidos, también hay mucho en común. Sí, gracias, Adam. Y es cierto que pues me interesa mucho lo que mencionas de los derechos civiles y este momento en que se forma una narrativa que pone en el centro de la mesa algo más diverso, una sociedad plural. Creo que es importante tener eso en mente también cuando vemos a las historiografías y al cómo estudiamos la historia de la migración, porque creo que sí, el momento en el cual
empezamos a interesarnos en ciertos temas, tienen mucho que ver con los temas, pues con los eventos que estamos viviendo. Y estoy pensando, y eso a lo mejor abrirá no solamente la inmigración, pero inmigración y esa pluralidad de migraciones. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la migración mexicana a Estados Unidos. En lo particular es un tema que me interesa mucho y lo que me doy cuenta es que los numerosos estudios sobre esa migración desde México, podemos ver que hay un dinamismo nuevo a partir de los años 80 y 90, cuando precisamente se están negociando términos de libre comercio y un acercamiento entre los dos países en términos económicos. Y entonces llega a plantearse algunas iniciativas en el Colegio de México, entre otros, para estudiar la relación México-Estados Unidos, conocer mejor al vecino, y eso incluye también estos procesos migratorios. Entonces, creo que hay eso, ¿no? En Estados Unidos son otros motivos que nos llevan a estudiar a la migración históricamente. En México, otros motivos. Y en cuanto a eso del discurso sobre, pues y es una pregunta abierta, ¿no? Lo que estudiamos como historiadores de la migración y el discurso, las narrativas nacionales, quizás puede explicar también de qué forma lo estamos viendo o qué es lo que no estamos viendo en algunos momentos. Si vemos dos bloques, por ejemplo, la emigración y la inmigración, ¿de qué forma se ha tratado? Si vamos por separado, ¿ustedes creen que, por ejemplo, en México se ha estudiado mucho más estos migrantes que Pablo decía que cuantitativamente quizás no tan importantes, pero cualitativamente muy visibles, ¿no? Entonces, los historiadores de la migración han dado más énfasis en estos migrantes cualitativamente importantes y olvidándose de algunos otros quizás menos importantes en estos términos. ¿Será lo mismo en Estados Unidos? Algunos más estudiados que otros por su peso, no tanto cuantitativo, pero cualitativo. Mira, bueno, son muchas cosas, ¿no? Sí. Lo que preguntas, en términos generales, yo diría de que bueno, este panorama se está modificando desde hace unos, yo diría, un cuarto de siglo de una manera significativa, pero sobre una mirada general sobre el campo, yo diría que el extranjero que llega, como el mexicano que se va, ocupan en la historiografía mexicana un lugar muy marginal. Curiosamente, mucho más marginal el mexicano que se va. Es prácticamente desaparece del relato nacional. No existe. Y si tú lo ves esto en el espejo de la historiografía, te das cuenta. En este ensayo que tú referías al principio, en historia mexicana, creo que no llega a 10 artículos en 70 años sobre emigración. Creo que es mucho 10. Pues nos sorprende mucho también, ¿no? No. Es decir, no, una vez que el mexicano cruza la frontera, desaparece de la historia. Pero es recuperada, afortunadamente, por la historiografía del otro lado. ¿Sí? Es decir, lo que durante mucho tiempo, lo que nosotros sabíamos de los mexicanos que se van, aparecen en el relato de los historiadores norteamericanos que estudian la migración. Pero tampoco cuando regresan, salvo contados casos que tú, Catherine, lo conoces muy bien, e Irina, cuando regresan tampoco, no regresan al relato nacional, no vuelven a la historia. No se cuenta en ningún lado el regreso de millones de mexicanos que van y que vienen. Ese es un tema. Y eso es un tema, un hoyo negro en la historiografía. ¿Por qué
la historiografía mexicana no atiende, ¿sí? No a decenas de miles. Estamos hablando de la nación mexicana, que es la primera nación en el mundo que tiene más del 20% de su población viviendo fuera de la frontera. Y una historiografía que no se ocupa de ello. Es una pregunta interesante. ¿Sí? Una pregunta muy interesante. ¿Por qué tanto silencio sobre esto? Yo tengo algunas ideas, pero bueno. ¿Por qué hubo tanto silencio? Luego, del lado de los migrantes extranjeros, lo primero que encontramos en la historiografía, lo primero, son estudios sobre aquellos extranjeros muy destacados, muy notables, banqueros, comerciantes, industriales, ¿sí? Gente que se integra exitosamente a la élite o directamente llega para ser parte de la élite. Sobre esto es lo primero que conocemos, ¿sí? Lo cual también es interesante. Es una mirada sobre un determinado sesgo sobre el que llega. Pero resulta que no llegan solo inversionistas, banqueros, comerciantes, mineros, no. Sobre esos otros, el silencio durante mucho tiempo se instaló. ¿Sí? Sí. Bueno, luego las cosas van cambiando, pero digamos, la gente que está escuchándome seguramente coincidirá conmigo de que, digamos, de alguna manera el fundador o el pionero en esta historiografía y en la historiografía de los inmigrantes y de los emigrantes es don Moisés González Navarro. Es decir, él es el que abre el campo definitivamente, independientemente de las perspectivas, las maneras de trabajar, etcétera, pero abre el campo prácticamente en todas las direcciones. ¿Sí? Desde el estudio demográfico, ¿sí? Los estudios económicos, los estudios sociales, hasta el primer trabajo que se pregunta por la xenofobia en México, es un trabajo de don Moisés publicado justamente en Historia Mexicana en el año 69. Es el primer historiador que le entra al rechazo desde la extranjería. Bueno, y a partir de ahí se abren infinidad de cosas en las cuales muchos de nosotros estamos. Pero digamos, ese es el tema. Ahora, ¿cuándo está escribiendo Moisés? Bueno, Moisés está escribiendo de los años 60, pero el libro, los 3 volúmenes, estos famosos 3 volúmenes que recogen muchas cosas, ya escritas antes, etcétera, es del año 92, 93, 94. Estamos hablando de 30 años. Uh-huh. No hay mucho más atrás. ¿Sí? Efectivamente, estos 3 volúmenes siguen siendo unos clásicos obligados para el estudio de migración. Es un, pues, González Navarro nos hace un panorama enorme, es realmente un trabajo, una obra que abre muchos caminos, que creo que sí, efectivamente, desde entonces varios han seguido empujando estos caminos, explorando estas avenidas, pero sí, efectivamente, hay algunos silencios en esta historiografía mexicana sobre la migración y inmigración y emigración, ambos, ¿no? Eso creo que es algo que hay que destacar. Y al rato me gustaría conocer quizás el porqué de estos silencios. Pablo, dijiste que tienes algunas ideas, me interesa mucho. Sí. Pues yo también tengo un par de ideas, unos como comentarios de esta pregunta muy importante, pero antes de esto quería preguntar a ustedes dos si creen que tiene algo que ver con la parte institucional que Pablo mencionó al principio, ¿no? ¿Cómo está estructurado la Academia Mexicana? ¿No? ¿Qué cuenta como historia y qué está incluido en otro centro de investigación o instituto? Y no sé si esto también juega un papel de la migración o su ausencia en la historia mexicana. No sé qué creen ustedes. No, yo creo que sí, claramente. Diría que de una manera muy, muy moderna, pienso yo, a lo mejor me equivoco, pero
cursos formales sobre, a nivel universitario, sobre la migración, sobre cuestiones migratorias en historia. No estamos hablando en sociología, en demografía, en economía, etc. En historia, yo diría que esto no tiene más allá de 25 o 30 años. Cuanto mucho. Es decir, cuanto mucho. Digo, en este momento me puedo equivocar, pero creo que Daniela, que por ahí debe andar, debe ser la única historiadora en la UNAM, historiadora, que está dando un curso formal sobre migración en la Universidad Nacional. Sí. Lo estoy haciendo, pero es muy reciente. Pero sí, somos muy pocos en hacer eso. Y creo, Adam, que tu pregunta es muy buena. No sé si bueno, no estuve formada en México, estuve formada en Canadá, entonces también quizás influenciada por las corrientes que hay, pero creo que también, no sé si es mi respuesta en el sentido de institucional, pero claramente creo que las historiografías sobre la migración están influenciadas también con otras historiografías o otras corrientes también de historia, ¿no? Estoy pensando en el transnational turn en Estados Unidos, ¿no? Este giro transnacional para cuestionar un poco esta visión muy nacionalista de Estados Unidos. Creo que los estudios migratorios se insertaron en esta corriente de descentralizar un poco el foco de la atención al gobierno o a los temas puramente estadounidenses, ¿no? en la historia. Entonces creo que eso influyó en Estados Unidos. En Canadá vemos una historia, por ejemplo, de la migración que está basada en grupos étnicos, ethnic history. Y eso tiene que ver con los cuestionamientos, los dilemas identitarios de Canadá por allá de los años 70 y 80. Y en México, pues eso me interesaría, por eso también conocer sus opiniones de ambos, porque sí existen algunos silencios y camino por andar. Sí, yo creo que por una parte no tiene tanto sentido pensar en los países como países de inmigración o emigración. Podemos reconocer que hay como estos flujos o historias, pero al mismo tiempo que muchos migrantes de México van a Estados Unidos, hay muchos migrantes centroamericanos buscando refugio, llegando a México. No puede ser como de los dos al mismo tiempo. Tal vez es más útil pensar en las migraciones, ¿no? Como mencionaron al principio también, y estoy completamente de acuerdo, que tiene más sentido enfocarnos en migración o movilidad en vez de inmigración o emigración. Por supuesto, hay como contextos específicos e históricos que podemos identificar como la inmigración, como algo importante, o migración de retorno, como sea. Y la otra parte, nada más que quería comentar antes de olvidarlo, es algo que mencionó Pablo, que 20% de mexicanos viven en el extranjero, ¿no? 10%, la mitad, es decir, 10% en Estados Unidos. Y hay muchos mexicanos, ¿no? Por familia o por nacionalidad también en Estados Unidos, escribiendo historias de migración. Un montón de colegas haciendo trabajo muy importante, muy interesante, que tiene que ver con Estados Unidos y también con México. Y es importante reconocer esta parte también, ¿no? Como que hay, no sé, como más de 30 y tantos millones de mexicanos y mexicanos americanos viviendo en Estados Unidos. Sí. Y aunque tal vez no están incluidos siempre en la idea de los historiadores mexicanos, en mi opinión, por supuesto, cuentan y juegan una parte importante, como Pablo dice, de llenar la historiografía cuando lo perdimos del otro lado. Sí, totalmente. Creo que este diálogo entre las fronteras, que va más allá de las fronteras, es esencial cuando estamos viendo la emigración de los mexicanos a Estados Unidos y cómo también se modifican sus realidades allá en Estados Unidos. Regresando un poco al tema de las ausencias, pero también de lo que significa estudiar la historia de la migración, y retomando las ideas que Pablo nos dijo, que tiene algunas ideas sobre los silencios.
Me gustaría relacionar un poco esta conversación con estos mitos que hablamos al principio y qué es lo que los historiadores de la migración estamos interrogando en cuanto a estos mitos. ¿Por qué algunos temas quizás son un poco más delicados o más, o al contrario, más relevantes por estudiar? Pensándolos en la trama nacional, ¿no? en la historia nacional que se ha ido construyendo en décadas, siglos, ¿qué es lo que nosotros, historiadores de la migración, tenemos que aportar o debemos ir explorando o cuestionando? Sí, bueno, a ver, vamos por partes. A ver, yo voy a tirar algunas ideas, pero muchas de ellas son impresionistas y otras tienen que ver con la lectura de mis propias fuentes. A ver, hay una cuestión que es mucho más grande que solo el tema de la migración en la relación historiográfica México-Estados Unidos. La pregunta en realidad más incómoda es ¿por qué Estados Unidos, o lo puedo poner un poco más específico, ni siquiera el Estados Unidos mexicano, ¿sí? Lo que era México antes de ser Estados Unidos, no es preocupación historiográfica en México? ¿Por qué en México no se sabe historia de los Estados Unidos? Yo creo que ahí hay un problema de base y sobre esa base le podemos poner los temas, en este caso, la migración. ¿Sí? ¿Por qué la historiografía mexicana tiene un límite que es la frontera norte, y esa frontera no se atraviesa ni siquiera para seguir a la propia historia nacional, del otro lado, que era historia, digamos, entre comillas, nacional, antes de convertirse en Estados Unidos, en 1847, 48. Ese es un asunto mucho más grande, ¿sí? Pero luego hay algunas otras cuestiones. La historia de la migración mexicana a Estados Unidos, por lo menos en la posrevolución, se puede ver o se puede leer como la historia de un enorme fracaso. El enorme fracaso de una revolución que no fue capaz de emplear a sus nacionales y estos tuvieron que emigrar. Es una cosa muy incómoda. Políticamente, muy incómoda. ¿Sí? Es reconocer que la revolución no solo no paró ese flujo que es anterior, sino que lo incrementó. Y es todavía mucho peor, porque cuando ese flujo vino de regreso, 21, 22, 29, 30, etcétera, 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 tampoco hubo trabajo para ellos. Entonces, ahí hay un sesgo de una historiografía profundamente nacionalista que escoge sus temas. Hay temas cómodos y hay temas incómodos. ¿Sí? Uh-huh. Bien, luego hay otra idea. Una idea muy extendida en los años 20, 30, que se podría sintetizar en: de México nadie se raja, y el que se raja es un traidor. El libro de paz, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, la idea de que el que se va, se rajó. Es una cosa muy, muy, muy extendida en esos años, y hoy nosotros lo podemos ver contrafactualmente. Hoy el presidente de la República puede sentirse muy orgulloso de 45 mil millones de dólares que vienen de remesas, pero esas remesas es gente que se tuvo que ir a chambear a otro lado. Sí. ¿Sí? Bueno, esas remesas no siempre fueron motivo de orgullo. No, eso es una característica que podemos apreciar muy bien en los archivos, efectivamente. Exactamente.
Exacto. Se nota esta variación del patriota al traidor, al patriota, etc. Sí. Entonces, yo creo de que esto y otros asuntos impactaron en la historiografía, en la manera, en la elección de los temas. ¿Sí? En una historiografía muy pegada al mito nacional, a los mitos nacionales. ¿Sí? Muy poco permeable a cuestiones que comienzan a abrirse, a mi juicio, y aquí contesto o intento contestar la segunda parte de tu pregunta, intenta abrirse a nuevos temas, a temas, digamos, incómodos, por llamarlo así. Y ahí yo, digamos, historiográficamente hablando, me puedo equivocar porque aquí son elecciones muy personales. Yo creo que ahí hay dos trabajos que en la historiografía mexicana abren puertas enormes, como que marcan agendas que en este momento se están empezando a transitar. Uno es un libro prácticamente desconocido, porque tuvo una difusión, no tuvo difusión, publicado por el Instituto Veracruzano de Cultura. Ve a encontrarlo al libro, ¿no? En el año 87, 88, que es un libro que se llamó La Gota de Oro. Y es una selección de textos de Luz María Martínez Montiel, la fundadora de aquel seminario de no indígenas, en donde ella recoge, ella hace su carrera básicamente y es una muy destacada historiadora de lo africano. Vamos, la presencia de la tercera raíz en México prácticamente, dijo, es el trabajo de ella, inclusive el propio programa, ella lo bautiza como tercera raíz. Bien, es una colección de ensayos en donde por primera vez, en el año 87, 88, se publica, pero ella lo escribe esto en los 70, está hablando de rechazos, de mucho cuidado con la xenofobia, hay que estudiar esto no es un lecho de rosas, hay que ver qué está pasando con la integración de comunidades extranjeras en México, etc. Ese es el primer trabajo. Y el segundo es un trabajo más conocido, aunque no como debiera, yo creo que debería leerse más. Es un librito que publicó Clara Lida, si mal no recuerdo, en el año 97, que también es una recopilación de sus trabajos hasta aquel entonces sobre españoles. Creo que el libro se llamó Inmigración y Exilio. Y aquí lo importante es la introducción de ese libro, y si mal no recuerdo, el capítulo 1, que se llama Temas de la migración, en donde ella marca por primera vez el caso mexicano en contextos americanos. Es decir, abre el tema a la comparación y abre el tema a lo que ella creo que llama afinidades en conflicto o rechazos, no me acuerdo qué palabra usa. O sea, abre el tema de la xenofobia y de la no integración y el problema de ese otro que siempre será otro, nunca será nosotros. Y luego están ya sus trabajos sobre inmigración española en México, trabajos duros desde la demografía y luego los trabajos sobre exilio. Esos dos textos, si ustedes tienen la oportunidad de revisarlos, están marcando lo que hoy es la agenda de la investigación. Con nuevos temas, aparece género, aparecen muchas otras cosas. Pero los nudos de lo que hoy trabajamos fueron planteados, digamos, hace ya casi 30 años, 25 años. ¿Sí? Sí, yo como nada más diría sobre Estados Unidos y su historiografía de migración, que ha expandido un montón, ha explotado los mitos que estaban en su origen, ¿no? Esa idea de la nación de inmigrantes que tenía como una vida fácil o por el sueño americano encontraron como mejor vida y no sé, llegaban, se integraban, etc.
esto ya es muy del pasado y ha mejorado mucho, yo creo, como nuevas líneas de investigación, nuevos horizontes y posibilidades también. No hay un enfoque ahora mismo mucho en pues, la migración y movilidad, como mencioné, movimiento en general, si sea interna, dentro de Estados Unidos, internacional, forzada o libre, migración de regreso, los que quedan en limbo también, ¿no? Como ni aceptados, ni ciudadanos, ni los que regresan, sino los indocumentados y otros que tienen un estatus temporal que han aumentado mucho en las últimas décadas. Entonces hay como muchas posibilidades y maneras de acercar a uno el estudio de migración en Estados Unidos y en general también, ¿no? En el enfoque de estudios de la frontera, ¿no? La historia fronteriza también ha desarrollado mucho en los últimos años y décadas. En la historia transnacional, como mencionaron, y historia global, ya está más de moda que antes, seguramente. Muchos están reconociendo y enfocándose en el hecho que como la migración no es solo una cuestión de política doméstica, ¿no? Interna, sino una cuestión de relaciones exteriores o internacionales. La historiadora Dana Gabachia escribió un muy buen libro de este tema, muy corto también, que se puede usar para enseñar si alguien está interesada. También, no sé, yo diría como incluso los últimos 2, 3 años, 5 años, se han incorporado mucho más en un enfoque en, no sé cómo se diría en español, tal vez como el colonialismo de asentamiento, o como settler colonialism, como la idea de que los primeros que llegaron de Europa a los Estados Unidos no eran inmigrantes, ¿no? Formaron parte de un proyecto colonial que desplazaba a la gente indígena en Estados Unidos. Y es más como poner al centro a la gente indígena y los efectos de la migración, no solo enfocarse en los migrantes, sino el efecto de la migración en las vidas de toda la gente que estaban a su alrededor y también en los lugares de donde salieron. Y la otra cosa, la última cosa que diría, un nuevo como campo que no es tan nuevo, pero yo creo que está creciendo rapidísimo acá en Estados Unidos por la política actual, es la cuestión de asilo y refugio, ¿no? Que yo sé que muchos de ustedes han trabajado estos temas en México, en otras partes, y hay ejemplos aquí en Estados Unidos también, pero yo me imagino que muchos se van a enfocar en asilo y refugio en los próximos años y décadas en Centroamérica, pero también de otras partes. Sí, gracias, Adam. Precisamente lo que yo, pues al escucharles hablar, lo que me venía en mente es eso, ¿no? Como la historia de la migración puede ser muy relevante también para dar algunas advertencias, en el caso que Pablo nos menciona, ¿no? De advertencia a la xenofobia y a otras, otras realidades que pues a veces no hablamos, pero eso de lo que mencionas también, Adam, de los refugiados y pues el asilo aquí en México, pero también en Estados Unidos son temas que han sido trabajados, a veces exaltados, utilizados, no voy a decir recuperados, pero sí de cierta manera utilizados por una historia a veces nacionalista para mostrar a un país como un país de acogida, un país, y que pues hay que reconocer estos esfuerzos por parte de los países, pero también hay otros temas de los cuales creo que no se han hablado mucho, del lado oscuro de estos, de la acogida a los exiliados, a los refugiados, a ciertos tipos de exiliados y de refugiados. Y creo que efectivamente, pues, no sé si están de acuerdo que lo que estamos viviendo en México, pues ya empieza a hacer ruido, y creo que en la comunidad de historiadores también hay un interés renovado por los estudios sobre ese tema, pero también sobre los retornos, los retornados. ¿Y ustedes creen que eso ya podemos percibir nuevos estudios históricos sobre estos temas? ¿Y qué es lo que vamos a aportar como historiadores
al análisis actual de estas políticas de refugio, asilo o de retorno? Bueno, son preguntas enormes, Catherine. Lanzamos una conversación. Mira, a ver, yo creo, a ver, me regreso un poquito al bloque o a la pregunta anterior y en la línea de lo que decía Adam. Es decir, la investigación histórica permite justamente deshacer los mitos fundacionales. Para eso trabajamos, entre otras cosas. Si esta investigación se funda en premisas, en crítica y no en búsqueda de justificaciones a narrativas nacionales, me refiero a una investigación alejada de cualquier prejuicio nacionalista, etc., no puede menos que cuestionar mitos. Y los mitos son muchos, muchos. Uno de esos mitos es que México es tierra de asilo a los perseguidos, un país de puertas abiertas. Ese es un mito maravilloso. Y en efecto lo fue, solo que en algunos casos. Y en muchos otros no lo fue. Entonces, uno de los esfuerzos que desde la historia yo creo que se está haciendo hoy frente a la realidad nacional es no confundir migración con exilios, con historia de exilios. Y en el terreno de los exilios, no todos los exilios corrieron con la misma suerte. Es decir, me refiero a, no se trata de contar la misma historia, pero al revés. Si era un país de puertas abiertas, es un país de puertas cerradas. Estamos diciendo exactamente lo mismo. Sino desde la investigación, matizar, mostrar la enorme cantidad de divergencias, de texturas, ¿sí?, que el mito no explica ni puede explicar, porque para eso es un mito. Entonces, preguntas, por ejemplo, ¿cómo es posible que México fuera, o sea, un país de puertas abiertas con una legislación migratoria tan restrictiva? ¿Cómo se explica esto? Pero podemos hacer la pregunta al revés. ¿Cómo es posible que en una legislación tan restrictiva siempre hubo una excepción para el perseguido político? Y repito, el perseguido político, porque el asunto del refugio es un poquito más complicado y hoy lo estamos viendo. ¿Quién califica para ser refugiado o no? Es decir, a ver, en México, creo yo, por obra de una permanente reafirmación y celebración, cosa que es digna de celebrar, por supuesto, la cantidad de vidas que fueron salvadas por México, se confunde, bueno, la última vida es la vida del presidente Evo Morales. Si México no envía un avión, el presidente Evo Morales no sé si estaría vivo. ¿Sí? Pero en México se confunde política de asilo a ciertos asilados con política de migración y se piensa de que este es un país abierto al mundo. Y el ejemplo, de dónde se toma ese ejemplo, es de un par de experiencias muy importantes, pero que no son la norma, son la excepción. La gran excepción es el refugio republicano español. Enorme excepción. Enorme excepción en todos los sentidos, en todos. La dimensión cuantitativa de esto, el diseño internacional para atraer a esta gente, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero eso fue una experiencia que no se repitió. Se le pareció en los años 70 al exilio latinoamericano. Se le pareció. ¿Sí? Y lo demás son como islas en un archipiélago de experiencias exiliares. ¿Sí? Pero eso no es migración. Estamos viendo hoy, paradójicamente hoy, pareciera que el flujo de extranjeros en México se va a ensanchar, y de hecho se está ensanchando, no por la vía de la ley migratoria, porque por ley migratoria no entra nada. Los que están entrando, entran por la ley de asilo y refugio.
entran como refugiados. ¿Sí? Sí. Esto es una enorme paradoja. Es decir, como Sí. un país abierto a la migración solo admite refugiados. Es decir, Sí. ¿por qué? Porque si antes la ley migratoria tenía un artículo que permitía el asilo político, hoy hay una ley especial de asilo, refugio y protección complementaria, distinta a la ley migratoria, que gestiona Comar. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado y hay que tener mucho ojo, porque yo creo que por lo que está pasando hoy, los próximos estudios históricos en torno a presencia extranjera en México dentro de algunas décadas va a ser esta cosa combinada de migrantes que entran por la puerta del refugio. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Recuerdo hace poco que, si no me equivoco, que había unas noticias, ¿no? Allá en México, ¿no? Reportando sobre las personas de Afganistán, ¿no? Que México aceptó. Sí. Y obviamente, como esto desde mi perspectiva es muy importante y muy bueno, ¿no? Pero fueron unas decenas tal vez. ¿Sí? En comparación a quién sabe cuántos cientos de miles de centroamericanos al mismo tiempo que nunca salen las noticias, y su tratamiento y los abusos en su contra por oficiales del gobierno y otros. Esta dinámica, ¿no? La ironía, como dice Pablo, me viene a la mente también hoy día como en el pasado. Ahora, si tú te fijas en los 14 afganos que entraron, todos con altísimas calificaciones profesionales. Todos. ¿Sí? Periodistas, gente de cómputo, ingenieros. Entonces, es una política muy selectiva, de refugio muy selectiva también. Sí, es parecido acá en Estados Unidos en cierto sentido, ¿no? Como el proceso de asilo y refugio no es igual para todos, ¿no? Dependen de dónde vienes y sus circunstancias, si tienes vínculos acá en Estados Unidos, la relación internacional entre Estados Unidos y su país de origen. Hay tantos factores y obviamente no es igual ni justo en muchos casos, ¿no? Es muy limitado. Y la única otra cosa que quería comentar antes de cambiar y abrir también la discusión, ¿no? A la audiencia, si podemos, porque quiero escuchar los comentarios de todos, es que no creo que como historiadores de migración no debemos ni podemos limitarnos a los estudios históricos, ¿no? Hay tanta otra gente en otros campos de ciencias sociales, derecho, política y más, que están haciendo trabajo esencial, también desde una perspectiva histórica, que ha sido, en mi caso, esencial, ¿no? No pude haber como escrito mi libro sin estar en conversación con historiadores, sí, y también con gente de otros campos, ¿no? Y es como crear los puentes entre los campos que también podemos ver desde donde nosotros como historiadores podemos contribuir, ¿no? Y también estamos al punto, yo creo, como de jugar un papel más importante, ¿no? Como en la historia migratoria en México, tal vez, ¿no? Yo veo en esta llamada, ¿no? Hay mucha más gente interesada y conectada de hace una década, tal vez, ¿no? Cuando yo estaba allá. Y que bueno, yo lo veo muy positivo. Sí, absolutamente, Adam. Creo que hay mucho, hay mucho que aprender los unos de los otros, ¿no? En las ciencias sociales y en la historia. Y ya podemos observar algunos, pues en México y en Estados Unidos, algunos libros colectivos que reúnen no solamente politólogos y demás, pero sí hay un diálogo que se está estableciendo, creo, y que es muy fructífero y muy pertinente frente a los problemas y retos, no solamente nacionales, hemisféricos, globales que estamos enfrentando hoy en día. Y también pensar en problemáticas muy actuales. Tengo en mente la COVID, la pandemia de COVID, por ejemplo, ¿no? que ha afectado las fronteras entre países. Como historiadores de la migración podemos ir aportando nuestro granito aquí, pensando históricamente que este tipo de medidas restrictivas de salud pública, por ejemplo, pues ha existido anteriormente. Creo que hay manera de establecer diálogos, ¿no? Y contribuir de esa manera.
Como bien lo menciona Adam, pues eso es un conversatorio, pero estamos interesados también a abrir la discusión, la conversación con los participantes. Creo que sería, pues, si es posible, sería bueno quizás permitir a los participantes formular sus preguntas para tener el tiempo de dialogar, de responder y platicar con ellos. Así que si quieren, si hay gente interesada en formular preguntas, pues por favor aquí en el Zoom pueden ir levantando la mano o escribiendo sus comentarios en el chat. También los que nos están siguiendo en el Facebook, pues por favor que no dudan en abrir el foro. Entonces me informan que sí están abiertos los permisos, así que podemos ir aceptando algunas preguntas. Antes veo que Daniela, que es también pues una de las organizadoras del seminario, tiene unas preguntas. Si les parece, voy a dar chance a Daniela y a Irina, las dos organizadoras del seminario, para que que intervienen, ¿no? Daniela, te doy la palabra. Gracias, Catherine. Pues antes que nada, muchas gracias a Adam y a Pablo por las participaciones. Muy interesante el diálogo. A ti también, Catherine, por la moderación y la participación. Y bueno, pues... ¿Sí se me escucha? Sí. Se cortó, ¿verdad? Un poquito, sí. Pues también darles las gracias a todos los asistentes que están aquí. La verdad es que nos da muchísimo gusto tener esta respuesta. Yo tenía pues muchas preguntas, pero voy a dejar también que hablen los demás. Pero quería preguntar, una de las preguntas es, decía Pablo en algún momento que uno de las funciones de los historiadores de la migración es deshacer estos mitos nacionalistas. Que ha sido, digamos, un cambio, yo creo, en la historiografía, porque, como también él explicaba, inicialmente los historiadores, pues, no trataban ciertos temas complejos como la emigración o ciertos temas incómodos, pero a últimas fechas sí lo hacemos. Entonces, yo lo que quería preguntar, y es tanto en el caso de México como en el caso de Estados Unidos, si esta tarea de cuestionar tanto el crisol de razas, ¿no? El melting pot, que parece que incluye a todos, pero al final pues resulta ser que no es una sociedad tan incluyente, porque al final los extranjeros conservan sus propias identidades, ¿no? Incluso en cómo se los denomina, ¿no? Como Italian Americans o African Americans, y no se disuelven en este crisol, sino que siguen con estas identidades con guión. Y en el caso del mestizaje también, esta idea de que pues somos resultado fundamentalmente del encuentro de indígenas y españoles, y que aquí pues no ha habido nada más que estas dos ramas originarias del mestizaje. Mi pregunta es muy difícil, pero yo quisiera ver si pueden reflexionar en si hemos tenido éxito o no en cuestionar estos mitos. O bueno, o si hemos tenido un éxito muy local, muy dentro de nuestro ámbito historiográfico, donde de los que nos dedicamos a historia de la migración ya hemos llegado a ciertos acuerdos, pero mi pregunta es si hemos tenido éxito de romper el mito un poco más generalmente, o sea, un poco más ampliamente en la sociedad. Si hay alguien que ya dice, no, Estados Unidos no necesariamente es un crisol de razas, o alguien que dice, no, el mestizaje fue una ideología de los 20, pero no explica. En fin, si hemos logrado salir de nuestros ámbitos académicos o no en esta destrucción o intento de cuestionamiento de ciertos mitos nacionalistas que se refieren a la migración. Hasta ahí mi pregunta, no sé si quieres recuperar varias. ¿Cómo hacemos, Catherine? ¿Juntamos o vamos contestando? Pues les voy a dar la palabra, creo,
ahora mismo pues a ustedes para la pregunta de Daniela. Luego Irina va a entrar y luego vamos a abrir la discusión de nuevo. A ver, yo creo, Daniela, de que no hay que comer ansias. Es una expresión fantástica. La construcción de un relato nacional se hizo a lo largo de décadas, si no siglos. ¿Sí? Y me parece de que, primero, de celebrar el tratamiento de nuevos temas, ¿sí? Del reconocimiento de la pertinencia de estos trabajos. Y en segundo lugar, de la inscripción de estos trabajos en un panorama un poco más general que solo la migración o el exilio. Yo te diría que en el caso de México, ya Adam hablará de los Estados Unidos, que eso se cuece aparte, hay efectivamente un campo, un movimiento que se está, valga la redundancia, moviéndose en torno al cuestionamiento del mestizaje. Hay gente trabajando desde distintos lados contra el racismo, contra la discriminación, ¿no? Y en esos campos nos insertamos nosotros, no con el éxito que nos gustaría tener, porque tirar mitos es complicado, ¿no? Derribar estatuas es complicado, pero el trabajo se está haciendo. Hoy es muy difícil que alguien sostenga, ni peregrinamente, la idea de que el racismo no estaba instalado en la norma migratoria mexicana. Difícilmente alguien te diga algo así, pero hace 20, 30, 40 años, 50 años te decían, ¿pero cómo? Pero si ahí estaba Aguirre Beltrán y ahí estaba Gami, ¿no? Que son así como escuderos del antirracismo en México, ¿no? Bueno, entonces, no comamos ansias. Yo creo que las cosas se están haciendo. Hay algunos mitos que son más duros de roer, ¿no? Algunos personajes que tú conoces bien que son complicados, pero hay cuestiones que sí se están instalando. Por ejemplo, tus estudios en torno a ese exilio incómodo, ¿sí? En la manera en que irrebatiblemente tú demuestras cómo en un mismo gobierno que está admitiendo republicanos españoles no está admitiendo refugiados judíos. Eso asemilla, claramente asemilla. ¿Sí? Por un lado. Y por el otro lado, esto que decía Adam, que es importantísimo. Y yo lo veo con ojos positivos, porque justamente hoy a la mañana estuve una parte de la mañana en una reunión con más de 30 colegas que estudian migración, y creo que era el único historiador. La manera en que creo que afortunadamente, no lo sé del lado norteamericano, pero me intuyo que es igual, los estudios históricos tienen una muy buena recepción en otros campos de estudios de la migración. Es decir, yo personalmente, creo que tú también, Daniela, participamos en espacios, en grupos, en donde hay sociólogos, demógrafos, abogados, internacionalistas, etc. Y nuestra voz es escuchada. Es escuchada, y es escuchada no solo como antecedente, es decir, como, vamos a ver qué pasó antes para... No, somos invitados, somos requeridos y somos bienvenidos en esos espacios también, ¿sí? Entonces, y esta es gente que trabaja directamente en incidencia, pero su objetivo es trabajar en incidencia de política. Bueno, entonces, de alguna manera, respondiendo a tu pregunta, yo soy optimista en este sentido. No con lo que está pasando en México, que es muy, muy horrible, pero sí soy optimista en relación a el espacio que desde los nuevos estudios de la migración se abren hacia nuevas disciplinas
e inclusive hacia la propia incidencia. Quizás sea muy optimista, pero esa es mi opinión. Yo diría que sí, va cambiando acá en Estados Unidos, tal vez más que antes, por lo menos, ¿no? No es que ha cambiado totalmente. Y la otra cosa que diría es que es una cuestión o debate abierta. Pues no es solo que el mito existe, ¿no? No es estático, es cambiando, dinámico, ¿no? Es algo que está reforzado por los discursos de los políticos y las noticias, los medios, al mismo tiempo que los historiadores y otros están dando otra perspectiva, ¿no? Basado en lo que encontramos en los archivos y nuestro análisis. Pero yo creo que como, por lo menos acá, nuestro trabajo está llegando a tener una voz y influencia más que antes. Y tal vez por la política y toda la controversia sobre el racismo, sobre la violencia en contra de la comunidad afroamericana, en contra de la comunidad latina e inmigrante, por los últimos 5 años, ¿no? Los años de la administración de Trump. La verdad llamó mucha atención acá a todos esos asuntos y yo creo que la gente está pues educándose un poco más tal vez. Entonces no creo que como ha cambiado completamente, pero yo creo que como va en esa dirección. Y hoy día vemos en Estados Unidos que los debates como más contenciosos, los debates más como difíciles y vivos son sobre la educación, ¿no? Las leyes que están aprobando en varios estados de este país que dicen que no puedes incluir en tus clases, si eres maestro, maestra, no puedes incluir en tus clases como lecciones sobre el racismo que va a hacer sentir incómodo a un estudiante blanco. Esos son debates vivos y muy actuales y importantes además. Entonces, por eso nuestro trabajo y el seguimiento con el tipo de trabajo que hemos discutido sigue siendo importante. Muchas gracias. Gracias, Daniela, por la pregunta. Irina Córdoba se está conectando también. ¿Tienes un comentario o pregunta, Irina? Sí, no sé si se ve mi imagen porque creo que hay unas cuantas fallas técnicas, pero sí me escucho, ¿verdad? Sí, se ve. Perfecto. Bien, pues yo quiero retomar un poco lo que habíamos comentado sobre la opinión que tienen ustedes desde su formación profesional y considerando los programas de estudio en los que se desempeñan como docentes, sobre cuáles son los textos que actualmente nos proporcionan explicaciones generales, qué autores nos permiten a los historiadores entrar a este debate, a este estudio, al conocimiento de las teorías que se elaboran sobre los procesos migratorios. Y si en este sentido, un poco retomando lo que se expuso en la sesión, los programas de Borderlands, que no tenemos en las universidades mexicanas, pero que sí hay en varios campus en Estados Unidos, sobre todo en los estados fronterizos, han logrado colocar nuevas perspectivas en estos debates, ¿no? Sobre todo pensando que son estados en donde la presencia de las minorías pues ya no es tan minoritaria, sino que están pues con un mayor peso en todos los niveles de la sociedad. Eso sería, por favor. Les doy la palabra, sí. Sí, hay muchos textos, libros importantes, ha crecido tanto la historiografía de este lado, pero unos fundamentales que yo recomendaría a todos allá, si no los conoces, uno es por la historiadora Mae Ngai de Colombia, la Universidad de Colombia en Nueva York, que escribió un libro muy importante que se llama Impossible Subjects, que también está disponible en español. El Fondo de Cultura lo publicó en español, en traducción. Otra historiadora muy importante es Erica Lee, que ha escrito sobre la experiencia del Estado y cómo ha controlado la migración, específicamente la migración de China y Asia. Pero también su último libro fue America for Americans, que es una historia de xenofobia en Estados Unidos. Y otro que también sé que ha colaborado con Pablo es Kelly Lytle Hernández, que ha escrito varios libros, incluso uno nuevo que está saliendo de los hermanos Flores Magón, yo creo. Sí, exacto. Y también ha escrito de la migra, una historia institucional de la migra de este lado de la frontera, y la detención también.
Estos son unos, pero hay muchos otros que trabajan de más historia transnacional o global. Adam McCune es uno que tiene un libro, Melancholy Order, que habla del establecimiento del sistema internacional del control de inmigración alrededor pues, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Muy importante. Y dos más nada más, Donna Gabachia, quien mencioné antes, y un historiador, Dirk Horder, que ha escrito sobre migración general, no solo en Estados Unidos, sobre los procesos migratorios, en un libro enorme que se llama Cultures in Contact, que a lo mejor unos se encuentran útil. Pues la otra cosa, si a alguien le interesa más, leer más y saber más de las fuentes, organicé con unos colegas acá en Estados Unidos hace unos años algo que se llama The Immigration Syllabus. Esto fue principios de 2017. Pero si buscan en Google como Immigration Syllabus, a lo mejor lo pueden encontrar. Está por la Universidad de Minnesota y hay pues decenas o más de 100 fuentes tal vez, que tiene un programa de una clase de 15 semanas, un semestre más o menos en nuestro sistema acá, que está dividido por tema con cuestiones principales, centrales. A lo mejor les interesa. Sí, gracias, Adam. Efectivamente es un buen, para una clase sobre historia de la migración, sobre todo en Estados Unidos, es un buen punto de partida, sin duda. Pablo. No, mira, justamente retomando la primera pregunta de este conversatorio, de este lado de la frontera no tenemos nada parecido a estos autores. Yo diría que hoy tenemos libros de referencia, pero para que te des una idea, para primera mitad del siglo XIX, el libro de referencia sigue siendo el libro de Berlinger, de 1972. Como libro de referencia, por supuesto que hay muy buenos nuevos estudios, sobre todo tesis doctorales todavía no publicadas, ¿sí? Pero es una historiografía que yo diría bastante más antigua, en donde las referencias son mucho más lejanas. Acá yo he hablado de algunos de estos autores, pero podríamos referir, no sé, a Luis Roniger, a Clara Lida, a Dolores Pla, en migraciones por comunidades, las referencias son muy poquitas. Si uno habla de japoneses, tiene que hablar de Ota Mishima, ¿no? Si uno habla de armenios, hay solo un armenio dedicado a esto, que es Carlos, no hay más. En muchos casos las referencias son referencias únicas, porque las comunidades tienen su historiador o dos historiadores. En el caso de la historiografía, por ejemplo, bueno, las mayores son las españolas, por supuesto. El caso español es el más estudiado en México. Siglo XIX y siglo XX. Mucho menos estudiado el caso judío, pero mucho más que otros. Si uno habla de racismo en México, el caso es lo chino, por excelencia, ¿sí? Y yo diría que la historiografía norteamericana hoy es mucho más significativa que la mexicana. Es decir, prefiero, no sé, los trabajos de Robert Chao, por ejemplo, o el trabajo de Jansson, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? Chinos, ¿no? O los trabajos de Gerardo Reñique, Jansson Oliver, ¿no? Jansson Oliver, se llama Chino el libro, Chinos. Hay historiadores vinculados a ciertos campos.
si uno dice Barcelonets, piensa en, no sé, por ejemplo, en Leticia Gamboa, o Barcelonets en Guadalajara, en Sergio Valero, o los trabajos sobre colonias italianas en México, Marcela Martínez, o Pureco para los lombardos. Pero no hay trabajos globales, ni siquiera sobre las comunidades. No hay trabajos nuevos globales. Eso habla de las distancias en las historiografías, ¿no? Nada más iba a comentar dos fuentes más. Uno que me vino a la mente cuando Pablo mencionó los estudios sobre los chinos en México. Un colega aquí en Chicago, Freddy González, escribió un libro, Paisano Chino, que va a salir en México. Yo creo que como ya apenas salió en México en traducción, que a lo mejor les interesa. Y si les interesa más trabajo del asilo y política de refugio, una historiadora, María Cristina García, ha escrito extensivamente sobre estos temas y tiene un nuevo libro que va a salir en el verano, este verano, sobre el cambio climático y los refugiados por el cambio climático en el Caribe y Centroamérica. Bueno, el caso de mujeres, de nuevo, Julia Schiavone, ¿no? Mujeres chinas, o Keith Adams, mujeres, matrimonios mixtos, pero son historiadores norteamericanos, que están del otro lado. Sí. Pero bueno, Bueno. sí. Bueno, muchísimas gracias por todas esas referencias. Creo que efectivamente incluso aquí se ve un poco el desequilibrio en las historiografías, es lo que se puede notar. Hay mucho por hacer. Veo que tenemos dos personas que quieren intervenir. Los voy a invitar en el orden de las manos. Si les parece, vamos a tomar las preguntas de ambos y después voy a dar la palabra a Pablo y a Adam. Entonces, primero tenemos a Jorge y luego a Clara Lida, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, quería comentar un par de puntos de la exposición de Pablo sobre ese seminario de minorías étnicas no indígenas que organiza Ángel Palerm, Aguirre Beltrán, y que esto también está ligado un poco a la historia de la antropología en México, en donde uno de los que promueve salir del mundo indígena es Ángel Palerm, y estudiar más a los campesinos, a los obreros. Y también Ángel Palerm promueve el estudio de determinados grupos, como los judíos, los alemanes, y había como varios proyectos que surgen desde la antropología, que yo creo que sería interesante tomarlos en cuenta para esta vinculación entre antropología e historia. Y por otra parte, en torno a los silencios que habían comentado ustedes, me parece interesante que Madero quizás es el primero que pone dos líneas sobre la situación de los mexicanos en su librito, ¿no? Y se preocupa por los que están allá. Pero luego, con la revolución, el interés es con los retornados. O con los deportados. Obregón se encarga directamente de acoger, recibir a los deportados en el 21. Cárdenas también tiene la intención de otorgarles tierra a cambio, tiene un programa oficial de repatriación. Es decir, la visión de la migración por las autoridades es más bien sobre no los que se van, sino los que regresan. Y sobre eso hay ciertos programas. Ahora, también habría que ver el texto de Favila, que creo que es como de 1928, en donde él,
que viene a ser también uno de los ideólogos de esa etapa, dice que la migración es una enfermedad. Y eso marca como como la migración como algo negativo. Y se deja propiamente de trabajar. También porque Gamio deja el tema y lo deja suelto. Y también en Estados Unidos, otro gran investigador de la migración, Taylor, también abandona el tema, que tiene que ver un poco, yo creo que con las deportaciones. Y ya deja de ser un tema interesante, y ya luego viene un poco la cuestión del programa Bracero y tenemos algunos trabajos al respecto, pero quizás ligar el asunto de la revolución y verse en México como el centro de toda su reflexión, ¿no? Deja simplemente de lado a los migrantes durante toda esa etapa. No sé qué piensan ustedes al respecto. Y finalmente, yo creo que no solo no hay cursos de historia de la inmigración para historiadores, sino también no hay cursos de política migratoria en ciencias políticas. Es decir, hay como un vacío, ¿no?, que recién en los últimos años se está llenando. Bueno, ese sería un comentario al margen. Muchas gracias, Jorge Durán, por los comentarios y preguntas. ¿Prefieren responder de una vez o doy la palabra a Clara Lida? No, que hable Clara, que pregunte Clara y a ver si podemos juntar. A ver si damos la palabra a Clara Lida, si está con nosotros. ¿No? Bueno, mientras, entonces, si quieren responder y volveremos a la intervención de Clara Lida. Sí, no, Jorge, tú tienes toda la razón. Digo, esto fue una conversación un poco apresurada y rápida, pero diría de que la preocupación por la migración, por estudiar la migración, diría que es más antropológica que histórica en la génesis de estos estudios. Para empezar por el propio Gamio, ¿no? Es decir, los estudios más antiguos de migrantes, digamos, en la línea, Jorge, que tú has trazado también en tus estudios sobre migración, hay un campo ahí antropológico central. Y el propio nombre de ese seminario refiere justamente a miradas antropológicas. No lo estoy diciendo en sentido peyorativo, sino que hay un encuentro ahí entre historia y antropología, y se sabe mucho más desde la antropología que desde la historia. Es decir, nosotros hoy leemos trabajos antropológicos como historiografía. ¿Sí? Y de hecho, valga la publicidad que hago a Jorge, la única historia global de la emigración en México, la historia mínima de esta migración, es escrita por Jorge. ¿Sí? Y es un libro de historia. Y es un libro de historia. ¿Sí? No, en ese sentido sí, tienes toda la razón. Y bueno, de ahí se derivan la gente que trabaja, bueno, que se va a Ciesas, a lo que era Sicina, luego Ciesas, Colegio de Michoacán es importante, ¿sí? Hasta la fecha. Hasta la fecha, bueno, tú lo conoces muy bien, Jorge, pero a mí me interesa, sobre todo, desde hace un par de años, digamos, más de una década, el Colegio de Michoacán está produciendo tesis de historia de la migración estupendas. Estupendas. Es decir, lo que estábamos hablando entre nosotros, el trabajo de Gerardo, este trabajo sobre flujos migratorios en la primera mitad del siglo XIX, que es una tesis defendida el año pasado, es una tesis del Colegio de Michoacán. ¿Sí? Es decir, como hoy uno de los espacios productores de conocimiento en este sentido. Y lo segundo, y los silencios, que tampoco hay políticas,
pero digamos, se notan más. Es decir, hay más presencia en opinión pública desde el derecho, desde la economía, por supuesto, que desde la historia. Pero efectivamente, la migración es quizás por el diagnóstico de que es una enfermedad, mejor no nos metemos con ella, ¿no? A lo mejor es contagiosa. Pero no, tienes toda la razón, toda la razón, toda la razón. Bueno, de hecho, Jorge es el compilador, yo le agradezco eternamente a esto, de los primeros trabajos, ¿no? De Gamio, de Taylor, en un libro que es medio complicado conseguir, que son los primeros trabajos sobre emigración en México, ¿no? De los años 30, 40 y 50. Que quién sabe dónde los encontró, supongo que en alguna buena biblioteca norteamericana, porque aquí es complicado de encontrar. Sí. En el Colegio Michoacán está la biblioteca del Hoyo. Ah. Y ahí empecé a leer a Taylor, a Gamio, ¿no? Y me encontré otros textos viejos, ¿no? Es una biblioteca que compró don Luis González pues en los comienzos de cuando yo estudiaba ahí la maestría. Ajá. Sí. Y luego en el Colegio de México, que pues es una de las pocas bibliotecas que tiene casi todo. Pero bueno, adelante, Clara. Claro. Perdón, antes no sabía que yo podía conectarme y estaba esperando que me conectaran. Buenas tardes a todos y felicidades por este seminario, realmente muy, muy interesante, tanto los ponentes, la discusión, cuanto los comentarios que se han hecho. Yo hace mucho que no me dedico a cuestiones migratorias y al escucharlos a ustedes de repente sentí cierta nostalgia, pero también ciertas dudas, preguntas. Me da la impresión, y es una impresión que yo tuve desde que comencé con esos temas hace muchos años, que tendemos a compartimientos estancos. ¿Qué pasa en México como aislado del mundo? ¿Qué pasa en Estados Unidos como aislado del mundo? Y tenemos poca visión comparativa en general, y no solo entre dos países, sino entre fenómenos y problemas. Pero tomando, por ejemplo, algunos de los temas que han salido en esta discusión, como por ejemplo el tema de la xenofobia, me da la impresión que los extranjeros en México sentimos fuertemente ciertos problemas de incorporación y de rechazo. Es nuestra óptica, es la óptica del mexicano ante nosotros, no lo sé. En primer lugar, cuánto subrayamos a partir de experiencias propias. Pero en segundo lugar, ¿no hay xenofobia en Estados Unidos? ¿No la ha habido? Es un país, me corrige Adam Goodman, pero es un país con tradición de xenofobias, tradición de guetos, tradición de no crisoles, como dijo Daniela Gleiser, es decir, comunidades aisladas, étnicamente diferenciadas y sin contacto ni estrecha comunicación entre unas y otras. Eso también es parte de lo mismo. Y no pasa eso mismo en Buenos Aires, no pasó en Cuba, etcétera. Es decir, vemos el caso mexicano tan aislado que lo vemos como único, como excepcional, o en realidad depende de momentos históricos y de contextos particulares. Eso es algo que me ha preocupado a lo largo de los años, porque siento que eso mismo se puede aplicar a otros conceptos. Digamos, nacionalismo. Yo viví 30 años en Estados Unidos, enseñé en Estados Unidos mucho tiempo. ¿No eran nacionalistas los norteamericanos? El nacionalismo en la Argentina no es una parte vital de las políticas migratorias y de las dificultades de esas políticas migratorias. México es distinto, pero ¿cómo es distinto? Si no vamos perfilando matices y diferencias, creo que seguimos en un sentido reproduciendo las mismas preguntas
sin que las respuestas se vayamos profundizando, perfilando con mayor precisión y desde luego todavía sin ver no la excepcionalidad, sino tal vez la regla de muchos de estos fenómenos de intercambios poblacionales. Porque la regla en general, hoy, ayer y seguramente mañana por ahora, es que el rechazo, la xenofobia, el nacionalismo son parte de los procesos migratorios, sean como sean y donde sean. Basta volver la mirada a Europa en estos momentos, al Mediterráneo europeo, que no se había preocupado, cuando a Grecia le había preocupado una inmigración tremenda. Hoy, y cuando los discursos en Grecia son más xenófobos y más nacionalistas que hoy. Quiero decir que estos son fenómenos que suceden y que debemos tener presentes para no excepcionalizar el problema, sino para entenderlo tal vez un poco mejor. Y otro tema que tal vez deberíamos pensar de alguna manera, no solo en los ejes geográficos y en los ejes cronológicos, sino también en qué se espera de una inmigración. Por un lado, es un proceso de recepción, eso está claro, pero es un proceso de integración, de asimilación o transitorio. ¿Qué es lo que significa la inmigración para los receptores y para los sujetos de esos movimientos de población? ¿Cuánto tiempo se es inmigrante? ¿O cuánto tiempo se piensa que se va a ser inmigrante? En el siglo XIX español se venía a América para hacer la América y volver rápido a casa como un indiano rico. ¿Se daba? ¿Realmente se producía eso? 1 en 1.000.000, pero ¿cuántos que no? Y sin embargo la idea era, me voy, hago la América y regreso. Y hoy en día, ¿cuál es la idea? Y según qué migración y según qué país. Porque hay países receptores y otros que no lo son. ¿Por qué México no fue atractivo? Las preguntas de los porqués son fundamentales, me parece. ¿Por qué no fue atractiva Colombia? ¿Por qué no ha sido atractiva tampoco, en cierto sentido, ni Ecuador ni Perú? Venezuela de pequeños grupos muy minúsculos. México es distinto. ¿Y por qué Estados Unidos, Argentina, Brasil o Cuba sí lo son? Es decir, para el caso americano, ya no hablemos de otros continentes. Creo que esos porqués no los estamos contestando finalmente a fondo. Y creo que lo comparativo nos podría ayudar mejor a poder responder hasta qué punto lo mexicano no entra dentro de patrones más amplios y hasta qué punto son las excepcionalidades. Eso sería mi comentario desde fuera. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pues unas preguntas importantes, complejas, muy complejas. Pablo, Adam, les voy a dar la palabra antes de ir con otra ronda de preguntas. Adam. Sí, pues muchas gracias por esas preguntas y comentarios tan importantes. Estoy de acuerdo que estos procesos, muchos de ellos no son específicamente de Estados Unidos ni México. Hay muchos otros ejemplos y yo creo que hay más estudios ahora que están comparando la política migratoria en países liberales en Europa, en Norteamérica y en otros lados que están desarrollando un mejor entendimiento basado en las fuentes de cómo los países que son parecidos en cierto sentido, que sea el oeste de Europa, Australia, Estados Unidos, están controlando la migración. Entonces no tiene solo que ver con México y Estados Unidos. Y tenemos que enfocarnos más en los casos específicos para entenderlo. Al mismo tiempo hay ciertas cosas que distinguen tal vez el caso de Estados Unidos y México. En la frontera de 3,000 kilómetros que ha sido pues más o menos abierto hasta hace muy poco, la migración de decenas de millones de personas, el hecho que Estados Unidos ha deportado más de 50 o casi 50 millones
de mexicanos en los últimos 150 años. Y la demanda laboral en Estados Unidos, obviamente estas no son como únicas, pero son como muy específicas en el caso de Estados Unidos y sus historias interconectadas. Es importante distinguir y identificar esto. Y la otra cosa que su comentario me hizo pensar es la terminología, ¿no?, que usamos como historiadores o académicos, ¿no? Muchos tal vez no se identifican como inmigrante, ni migrante, ni refugio, ni ninguna de las opciones que usamos, ¿no? Y es importante también como escuchar a las fuentes y basar como estas decisiones, que últimamente tal vez tenemos que tomar una decisión de cómo vamos a identificar un grupo, esos procesos migratorios, pero reconocer que hay gente que obviamente basado en las circunstancias específicas no saben si van a pasar una semana, un mes, 2 años, toda su vida, ¿no? Sus planes cambian, pero nada más para cerrar como comentario que pensando en los finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el caso de europeos, ¿no?, que vinieron a Estados Unidos, obviamente la mayoría de rusos judíos huyéndose, ¿no?, de los pogroms y la violencia, no tenían planes de regresar tal vez, ¿no? Y no regresaron en la cantidad como otros grupos, como italianos, que casi la mitad de los italianos regresaron. Y es difícil decir como que hay una experiencia, obviamente, del migrante europeo de esos entonces. Entonces, estoy completamente de acuerdo que tenemos que tomar en cuenta las circunstancias históricas y ser muy específicas en nuestras intervenciones. Y agradezco los comentarios. Sí, Pablo. Bueno, las preguntas que hace Clara son preguntas fundamentales, son preguntas que están justamente en ese libro al cual yo hice referencia hace un rato. Y que de alguna manera yo creo que en lo personal han orientado, no sé si el resultado ha sido el esperado, pero han orientado mis propias preguntas, en el sentido de que ¿qué tan distinto es México del resto del mundo? Un poco lo que estamos viendo es que México se parece mucho al resto del mundo, ¿sí? Y este asunto de la excepcionalidad mexicana hay que tomarla con pinzas. Efectivamente hay una excepcionalidad mexicana, ¿sí? Es decir, la principal excepcionalidad mexicana en el contexto atlántico es de que en México, si hubo un fracaso, es el fracaso de toda política de fomento a la migración. Por una razón muy sencilla, porque México no pudo competir con el principal mercado de trabajo. Tanto no pudo competir que los mexicanos se van a Estados Unidos. Bueno, eso es específico de este país. El perfil emigratorio de México no lo tiene ningún otro país americano. En las épocas que estamos hablando, ¿verdad? Hoy México es un enorme corredor de latinoamericanos queriendo llegar a los Estados Unidos. Bueno, hace 100 años era un corredor no con esta dimensión, pero de europeos que no podían llegar, o de chinos que no podían llegar a los Estados Unidos. ¿Sí? Todavía la inmigración en América Latina era todavía un continente de inmigración, hace 100, 120. Entonces, esa es una cuestión central, la comparación, ¿sí? ¿Qué tan distintos somos? ¿Dónde están las excepciones? Y cómo esas excepciones en realidad se están acomodando mirando al mundo. Porque México y los hacedores de política migratoria en México estaban mirando al mundo. Y fundamentalmente estaban mirando a los Estados Unidos. Fundamentalmente están mirando a los Estados Unidos. Y otra cuestión que Clara señaló, y a mí me parece también esto central, como enorme pendiente en una guía o en una agenda de investigación, que es, ¿qué pasa con las sociedades receptoras? Esa pregunta que hace Clara, bueno, los extranjeros sienten de alguna manera grados distintos de rechazo, pero ¿qué pasa del otro lado? ¿Sí? Esto es un tema pendiente de los estudios sobre integración,
sobre conflictividades, sobre encuentros, sobre desencuentros, sobre vida cotidiana, sobre formas de asociación comunitaria. Hay excepciones. Está mucho más trabajado lo español, está un poquito trabajado lo judío, ¿sí? Pero no mucho más, no sabemos mucho más. ¿Sí? No vemos no conocemos o no vemos, eso se puede hablar, las dificultades con las fuentes para capturar el lado mexicano. ¿Sí? ¿Qué se dice desde este lado? Esto me parece importante y muchas gracias, Clara, por recordarnos esto. Sí. Sí. El micrófono. No, solamente algo mínimo. Puedo exagerar, obviamente, por interés propio, pero a mí me parece que la excepcionalidad de México no está con la inmigración, sino con el exilio. Es decir, es de los países de América Latina más excepcional en recibir exiliados y en aceptar sujetos políticos perseguidos. A diferencia en el resto del continente, a diferencia de todo el resto del continente. No hay país que se le iguale en ese sentido y sin embargo es un país que no recibe inmigrantes o que no quiere recibir inmigrantes. Es obvio que eso hay que explicarlo bien. Es obvio que ahí hay dos mundos diferenciados que no tienen que ver con la etnia tanto, que no tienen que ver con fenómenos como el nacionalismo, etcétera. Sí están presentes, pero eso no es lo que determina las políticas. Respecto de los exiliados no somos nacionalistas, respecto de los inmigrantes sí. Respecto de los exiliados no somos racistas, no somos etnófobos. Respecto de los inmigrantes sí, etcétera. No somos nacionalistas en un caso y sí lo somos en otro. En fin, eso es algo que quería puntualizar porque hace más complejo el análisis. Es decir, no es que sí o que no somos xenófobos, que sí o que no somos nacionalistas, sino en qué casos sí, en qué casos no y por qué. Porque si no, no vamos a entenderlo realmente. Gracias. Sí, nada más iba a comentar rapidito y no sé si tienen, algunas ideas en respuesta, pero... Voy simplemente a cortar porque veo que el tiempo se escapa, y hay unas preguntas en el... Pero es que además son preguntas tan centrales que creo no vamos a resolver como esto esta noche, pero son temas que tenemos que apuntar para futuras sesiones. Voy simplemente a terminar con unas preguntas en el chat y veo que tenemos a Manuel Ángel Castillo, si quiere hacer muy breve pregunta, le vamos a dar la palabra también. En el chat básicamente nos preguntan si consideramos que en México las instituciones educativas del nivel básico y medio superior deberían enseñar la historia de la migración de los mexicanos en Estados Unidos como parte de la historia de nuestro país. Creo que con eso podemos concluir la sesión. Y otra pregunta y una pregunta de Marta Pérez Martínez que toca mucho los temas que Clara Lida acaba de poner en la mesa y que tendremos ojalá la oportunidad de platicar en otra sesión respecto a romper con el nacionalismo en estudios historiográficos de la migración y cómo es útil el transnacionalismo para el estudio histórico. Creo que son preguntas que a lo mejor podemos dejar en la mesa y concluir con eso. Y Manuel Ángel Castillo, si quiere hacer una breve pregunta antes de terminar, pues le damos la palabra ahora. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar en el seminario y me congratulo por el inicio de esta actividad que me parece muy importante. Lo que quiero hacer es un comentario más que una pregunta. Viene
estimulado en parte por lo que acaba de decir Clara, en parte por algo que hemos comentado muchas veces con Pablo, y es esta, digamos, contradicción aparente, a veces dificultad epistemológica sobre la naturaleza de la migración y la diferencia con el refugio, el asilo, todo esto que ha entrado en una discusión mucho más profunda sobre el derecho de las personas versus el derecho de los estados, que se arrogan digamos, la decisión, el poder de decisión de conceder, mientras que la persona acude en busca de protección, en un derecho humano, ¿no?, que está detrás. Entonces, allí hay un tema de debate permanente que yo creo que no se resuelve, por eso digo, no lo planteo como pregunta. Y por eso parece como una contradicción o una paradoja el hecho de que actualmente el refugio parece ser la entrada clave para digamos, los migrantes, si entendemos que los migrantes están haciendo pasar por refugiados. En otro momento, digamos, la política migratoria mexicana adoptaba o se arrogaba la decisión de calificar a todos como migrantes económicos porque eso les servía o era funcional para la deportación. Y entonces negaba las posibilidades de generar un espacio para aquellos que realmente necesitaban la protección. Y esto lo voy a ligar con otro punto, y es cómo la figura del asilo, el asilo basado en las convenciones de las que México era suscriptor, fue perdiendo importancia, y de hecho hace muchos años que no hay asilo diplomático ni territorial, que son los dos que están consagrados y existían incluso en la ley de migración. Y ahí es donde el diálogo con los historiadores me parecería muy interesante para los no historiadores, para que nos digan en qué momento todo eso cambió. Tuvo que ver también con este otro tema de la discusión sobre la soberanía, en el que, digamos, y la política internacional y los elementos de geopolítica que hacían que el gobierno se sintiera complicado con los gobiernos de los países de origen de esas personas y generaban conflictos y tensiones claras. Entonces, solo quería plantear eso a manera de comentario porque creo que son elementos en que el diálogo con los historiadores de la migración nos puede ser muy útil a los que no somos historiadores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el comentario y sí, también las interrogaciones que nos deja. Antes de irnos, pues quizás les voy a dar la palabra a Pablo y a Adán unos breves minutos antes de despedirnos, quizás en respuesta para responder algunas de esas interrogaciones y dejar abierto el camino. Bueno, ojalá podamos incidir, como decía Daniela, y que la historia de los mexicanos que se han ido sea parte de la historia mexicana. Ese sería un objetivo clarísimo de nosotros desde la historia. Por el otro lado, efectivamente, digamos, si algo tenemos que aprender a hacer los historiadores es a tratar de desnacionalizarnos a la hora de estudiar esto. Porque lo peor que nos puede pasar es ponernos las camisetas nacionales. Entonces, seguramente lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer mal. Y por último, bueno, me da muchísimo gusto que esté con nosotros también Manuel Ángel, cuyos textos nosotros leemos como parte de nuestra historiografía. Él no se reconoce como historiador, pero nosotros lo podemos nombrar así, porque hay textos que son fundamentales de Frontera Sur, que no se pueden entender sin leer los trabajos de Manuel Ángel. Y en ese sentido, un poco en lo que respondía a Daniela, yo hablo desde mi experiencia, no puedo hablar desde otra experiencia. Para mí el diálogo con los expertos en migración ha sido fundamental. Yo
como decía Adam, yo no podía haber escrito el libro que he escrito sin dialogar con Jorge, con Manuel Ángel, con abogados, con demógrafos, para que me traten de explicar si voy bien o me regreso, ¿verdad? Entonces me da mucho gusto verlo, aunque sea a cuadritos, a Manuel Ángel y a Jorge, y por supuesto a Clara, y a todos, ¿no? Y a todos los que están, que son un montón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Pablo. Adam. Sí, nada más me gustaría, sí, como expandir en lo que Pablo mencionó pues agradecer a todos que organizaron este evento tan importante. Yo creo que hay mucho que aprender uno al otro y la gente trabajando aquí en Estados Unidos, de la gente trabajando en México y colaborar, ¿no? Las colaboraciones son tan importantes, ¿no? Y debo agradecer también a Jorge Durán por conectarme a gente en Jalisco cuando yo estaba haciendo trabajo de campo, buscando unas comunidades, familias para hacer historias orales. Él me echó la mano, ¿no? Y es gracias a esto que yo, sí, logré como yo creo como completar unas secciones importantes de mi libro, de las experiencias de las familias que tienen migrantes y experiencias con deportación. Pero también el proyecto colaborativo que él ha organizado con Doug Massey y otros en Princeton y la UDG, el proyecto de migración mexicana, ¿no? Como es una fuente esencial para historiadores y los que están trabajando en ciencias sociales. Entonces, nada más yo como cierro con la esperanza que podemos colaborar más en el futuro o seguir colaborando. Y qué placer estar en conversación con ustedes hoy. Sí, muchas gracias, Adam. Igualmente creo que los organizadores del seminario tenemos esta esperanza de que vamos a poder seguir colaborando, ir explorando más temas. Creo que se han puesto en la mesa ya varios temas pendientes para la agenda de los estudios de la migración, así que no dudo que esta colaboración va a seguir. Y viendo el número de personas que nos ha acompañado, pues ojalá logramos este diálogo tan fructífero. Entonces, antes de despedirnos, simplemente recordarles que vamos a tener otros eventos a lo largo del semestre. Vamos a ir a la programación próximamente, sin duda. Y pues nada más me queda simplemente agradecer a todos los participantes. Pues en algún momento creo que fuimos más de 70 participantes, lo cual creo que pinta muy bien para este seminario. Y pues con todo corazón, muchas gracias por su participación y nos seguiremos viendo, obviamente. La próxima sesión es el 9 de marzo a las 5. Nada más en breve les informaremos el tema. Sí, gracias, Daniela. Efectivamente, 9 de marzo a las 5 de la tarde. Entonces, sin más, pues les deseamos muy bonita noche y pues sí, hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Buenas noches.